basado solamente en un bloque pequeño, no hay otra alternativa, que es por sobrecargas localizadas en esa zona. Y si tú tienes posismo, estos agrietamientos por la diagonal, significa mala rigidez lateral. Consecuentemente, no has hecho una buena estructuración, porque este edificio ha sido muy flexible, se ha desplazado mucho, que ha producido un agrietamiento por la diagonal. Entonces es bueno siempre hacer, si vas a tener un proyecto de albañilería, debes de ejecutar de todas maneras lo que es la compresión diagonal. Pasamos rápidamente a ver predimensionamientos. Como ya vimos, tiene todo un proceso lógico. Primeramente, losas aligeradas. Entonces, ¿cómo yo tengo que predimensionar rápidamente? Porque entiendo que es mi primera aproximación. También debo entender que mi losa aligerada, en cuanto a lo que es carga vertical, es flexible, por sismo es un diafragma rígido. Debe de ser la longitud nominal, que viene a ser la longitud mayor, no la longitud donde están dirigidas las viguetas. Sabemos que las viguetas son de 10 centímetros de espesor, pero yo necesito una longitud la más larga, la más grande, la mayor, sobre 25, y obtengo el espesor de la losa. Aproximadamente, si tú tienes una luz de 4 metros, tu espesor de losa debe ser de 17, el ladrillo a utilizar o el bloque de 12 centímetros, 5 centímetros menos. Si tú tienes 5 metros, 20, 15 centímetros, 6 metros, 25 de losa, 20 de ladrillo, 7 metros, 30 centímetros de losa, 25 centímetros de espesor de ladrillo. Acá tenemos, se tiene que colocar, esta viene a ser mi vigueta, este viene a ser mi ladrillo, y adicional se coloca 5 centímetros de una losa superior. En total, todo esto es el espesor de la losa en forma completa, ¿no? Espesor de la losa. Ya indicamos que el ancho de las viguetas debe ser de 10 centímetros y tiene que ir en la dirección más corta. Cuando yo voy a hacer mi metrado, no debo de olvidarme del piso terminado. Y en el piso terminado considero de 5 centímetros adicional. Y estos 5 centímetros adicional tiene un peso de 100 kilogramos por cada metro cuadrado aproximadamente. Si hablo de una losa maciza, entiendo que por carga vertical se comporta como un elemento rígido y por sismo un diafragma rígido. Son dos cosas distintas, no es lo mismo. El espesor, 5 centímetros menos que la losa aligerada, o también podemos utilizar la longitud sobre 40, ¿no? Que es más conservador todavía. En vigas, ¿cómo predimensionas vigas? Tú tienes un peralte y tienes una base. El peralte de la viga debe de estar de 1/10 a 1/12 de la longitud. Generalmente utilizamos 1/10. Si tengo una viga que va a cubrir 5 metros, peralte 50 centímetros. Si tengo una viga de 4 metros, peralte 40 centímetros. ¿Y la base? La base podrías utilizar de la mitad a 2/3, e inclusive hasta el ancho de la columna también. Pero debes de recordar que el ancho mínimo debe de ser de 25 centímetros para evitar cangrejeras. Entonces, si tú tienes 4 metros, peralte 40, base 20, no, vas a 25 como tal, como mínimo. Para columnas sabemos de que va a trabajar tanto por carga vertical, compresión, como por carga lateral. En el caso de columnas, cuando son centradas de acuerdo a la normatividad de la CI, la carga de servicio, que incluye carga muerta, carga viva, sobre 0,45 F'C, donde F'C viene a ser la resistencia a la compresión del concreto. Para las columnas excéntricas y esquinadas, la carga de servicio de acuerdo al área tributaria, entonces tienes que dividir
por sectores o áreas tributarias. Definitivamente, no lo puedes hacer de otra manera. Cada columna tiene un sector que va a absorber las cargas verticales. Esa área tributaria, su carga de servicio sobre 0,35 F'(C). Hoy en día se trabaja también para el predimensionamiento con ciertos ratios o valores aproximados, dependiente del uso. Si tú tienes una categoría A, de acuerdo a la E030, por decirte un hospital, la carga es de 1500 kilos por metro cuadrado para este factor de carga de servicio. Este P lo puedo considerar 1500, lo multiplico por el área tributaria y lo multiplico por el número de pisos y ya tengo la carga de servicio total. Y con esa carga de servicio total divido entre 0,35 o 0,45 F'(C) y ya voy obteniendo mi dimensión de mi columna. Si yo tengo una categoría B, por decir un centro penitenciario, 1250 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces en las oficinas de proyectos se trabajan con valores para poder comprobar rápidamente. Si tienes una edificación, 1000 kilos por cada metro cuadrado. Si tú estás en obra y tienes que verificar si de repente en el proyecto el ingeniero estructural te ha ubicado pues en un sector una columna que a tu criterio piensas de que no es la adecuada, pues bien, puedes hacer el siguiente control. No es para predimensionamiento, sino es como control práctico en obra. Tienes diferentes tipos de ubicaciones, ¿no? No se ve muy bien acá en la pantalla. Cuando es una columna tipo centrada, puedes utilizar la altura del piso sobre 8. Es decir, tengo una altura de 4 metros, entre 8 y 50 centímetros, funciona muy bien para edificaciones de 5 pisos. Entonces, 50 centímetros aproximadamente debe ser el lado de columna. Multiplico 50 por 50, tengo el área total. Y empiezo yo a verificar si realmente el proyectista está por ese ratio o no. Si tienes una columna denominada medianera o excéntrica, la altura sobre 9. Y si tienes una columna esquinada, la altura sobre 10. Otros ingenieros en obra trabajan con otro medio de control. Dice, pues bien, tengo una viga de 50 centímetros. ¿Cuánto debe ser entonces el lado de la columna? El lado de la columna debe estar entre el 70 al 80% del peralte de la viga. 50 centímetros, 80%, 40 centímetros debe ser la columna para ese sector. Entonces hay medios rápidos también de control o verificación, se podría decir, más no de predimensionamiento. Lo que tienes que conservar es esto, que no aparezca rápidamente estas rótulas plásticas. Cuando la inercia de la columna debe de ser mayor a la inercia de la viga. Si es menor, ¿cuál va a ser el que va a fallar? El elemento débil. El elemento débil. Entonces no te olvides nunca. Vas a predimensionar, pero después que has predimensionado tienes que colocar, lógicamente, que tu inercia de columna debe cumplir mayor a la inercia de la viga. En cuanto a lo que son placas, sabemos que las placas son elementos de corte. Depende del tipo de sistema estructural que yo voy a utilizar. Si una placa está dentro de muros estructurales, deberían de absorber mayor del 80% del corte total de ese piso. Si esa placa pertenece a un sistema dual, ya no. En la norma nos hablan del 75 al 25, del 20 al 75%, pero debería ser del 20% al 80%, en ese ratio debería de estar. Entonces yo tengo una cortante basal, el phi de 0,85, el F'(C) y tengo el espesor, puedo calcular la longitud mínima de placas que voy a tener, ¿no? Longitud mínima de placa. En cuanto a lo que son cimientos, tengo una zapata. Para una zapata, ¿qué podría utilizar? La carga de servicio muerta y viva, más el peso que se va a producir total, sobre, no tengo el peso del cimento, sobre un factor K por el área del cimiento menor a la capacidad portante.
Ese factor K utilizamos si un suelo es rígido 0,9, intermedio 0,8, flexible 0,7. Es un buen medio también para poder predimensionar cimientos. Hiciste todo tu predimensionamiento. Luego te dice, tienes que hacer tu metrado de cargas. Y en este metrado de cargas tienes que distinguir dos tipos de metrados, ¿no? Uno que va a ser por carga vertical y el otro que va a ser por sismo. Entonces no tengo que olvidar que para sismo voy a utilizar un factor, un porcentaje de la carga viva. Eso es lo que voy a tener que utilizar. Pues bien, entonces, si hablamos de carga muerta, estamos hablando generalmente cuando hacemos un metrado, peso específico por volumen. Eso es lo inmediato. Sección, longitud, volumen, en pocas palabras. Entonces, pero el peso específico, ¿de cuánto es? Si hablamos de concreto armado, 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Si hablamos de acero, 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Y si hablamos de albañilería, 1.800 kilogramos sobre metro cúbico, para poder metrar. Al mismo tiempo, tengo que utilizar dentro de mi proceso de modelación, cuando voy a hacer después, me piden un módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad viene a ser 15.000 raíz cuadrada de F'C, para el caso del concreto, dependiente de la resistencia que voy a utilizar. Para el acero, aproximadamente 2 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para la albañilería, la E070 nos dice que debemos